One Piece en Latinoamérica es un fenómeno imparable, una serie que todos amamos, pero, ¿cómo llegó a Latinoamérica? ¿Cuándo empezó a doblarse al latino? ¿En qué cadena de televisión se emitió por primera vez? ¿Por qué hubo tantos problemas de traducción? Espera, ¿no sabes las respuestas? Te tendré que contar toda la historia. La historia de One Piece en Latinoamérica no es pequeña y tampoco fácil. Para conocerla bien al detalle, nos tenemos que remontar a principios de los años 2000 y antes del 2010. Dragon Ball, Los Caballeros del Zodíaco y Sailor Moon, supusieron toda una revolución y boom en Latinoamérica antes de la década de los 2000, cuando fueron emitidos por los canales autonómicos que pertenecían a la asociación Cartoon Network. El responsable de traer estos animes ya mencionados en latino a las televisiones latinoamericanas fue una compañía llamada Cloverway, subsidiaria de Toei Animation. Cloverway se hubiera encargado de doblar los 26 primeros episodios de One Piece. A pesar de que hay gente que dice que la primera emisión de One Piece en Latinoamérica fue en Cloverway, no es así. El 18 de septiembre del 2004, One Piece comenzó realmente su verdadero camino en América. La filial de Toei se dividió en dos. Una parte se encargaba de las negociaciones en Norteamérica, la cual realizaba sus convenios con Saban Brands, 4Kids Entertainment, Funimation, Big Media, Nelvana Limited y Marvista Entertainment principalmente, solo vendiendo las licencias de sus series a aquellas empresas que pudieran pagar el precio más alto de cada licencia de cada serie. Mientras que la filial latinoamericana y brasileña se encargaba de todo lo relacionado con el licenciamiento y distribución, de forma directa y sin una empresa intermedia, esta quedó a cargo de Eduardo Lucio y Kenji Abato, este último designado por la propia Toei Animation. Pero bien, ahora sabemos por qué Cloverway no distribuyó One Piece, pero, ¿quién dirigió el doblaje y quiénes fueron los responsables de dar voz a los personajes? Una vez obtenidas las licencias y los capítulos para doblarlos hacía falta determinar quién iba a dirigir estos doblajes. Realmente no hubo mucho que pensar. En aquella época, la filial latina de Toei Animation Incorporated en la época de Kenji Abato y Eduardo Lucio, se ha caracterizado por tener serios problemas a la hora de licenciar y distribuir sus series en la región, cosa que hizo que grandes series, que eran éxitos a nivel mundial, fracasaran horriblemente en las pantallas latinas, destacando una cronología de fallas y problemas graves de distribución en el mercado hispanoamericano. Por lo que no es de extrañar que ellos le dieran a 4Kids la oportunidad de co-dirigieran el doblaje de una pieza desde el capítulo 1 y de ajuste, traduciendo y adaptando ambos de la versión japonesa, pero sobre todo. Determinado esto, todo empezó a rodar y el 18 de septiembre de 2004 para Estados Unidos, Canadá y el resto de países de habla inglesa a las 8 de la mañana se comenzaría a doblar One Piece desde el episodio 1 en los estudios de 4Kids. El ritmo de doblaje era infernal, con sesiones maratonianas de mañana y tarde que abarcaban también los fines de semana, lo que suponía para los actores y actrices de doblaje un esfuerzo brutal que provocaba, en algunos casos, rasgar su voz. Este nivel de velocidad fue exigido por los clientes, es decir, por las cadenas de televisión que emitían la serie, lo que provocó muchos problemas, principalmente de traducción además de la censura. Y no solo por las prisas de las cadenas de televisión la traducción del doblaje se vio afectado sino también, porque a los traductores les llegaba la versión japonesa para trabajar, que a su vez era una traducción de una versión más family friendly alterada por 4Kids, es decir, no traducían la versión japonesa tal y como estaba, hacían la traducción de una traducción de otra traducción, siendo esta no demasiado fiel a la original y arrastrando cambios de nombres tan llamativos como el que padeció Las Frutas del Diablo, al cual se le llamaría en la mencionada versión gringa primero, y después en la latina Frutas Malditas. O el de Ace, a quien renombrarían como Trace. En concreto, la famosa y controvertida Frutas Malditas fue la adaptación de Frutas del Diablo que hizo 4Kids para el doblaje estadounidense y que luego se mantuvo en la versión en latino. Pero volvamos a los responsables de las voces de los personajes. Para ver todo de manera detallada y en orden vamos a ver todo según las temporadas, es decir, primero la versión de 4Kids, luego el arco de Arabasta, las películas y terminamos con lo actual, One Piece de Netflix. One Piece de 4Kids. La serie daba inicio y, en primer lugar, habría que determinar quién doblaría al protagonista, es decir a Monkey de Luffy. Se decidieron por Diana Pérez quien había demostrado sobradamente su valía en trabajos previos, especialmente a Jessie de Pokémon. Los otros personajes principales tendrían las siguientes asignaciones. Zoro Alfredo Gabriel Basurto, Daphnis Fernández, Nami Georgina Sánchez, Usopp Pepe Carabias.
Sanji Noé Velázquez Pedroza Tony Chopper Luis Vicente Ibars, Nico Robin Rosa Campillo, Frankie sin doblaje. Brook sin doblaje, Jimbe. Katsuhisa sin doblaje. Al tratarse de una serie extensa en cuanto a su duración y debido a las circunstancias personales de los actores, a lo largo de la misma hubo importantes cambios. Al margen de los cambios que hubo al cambiar de estudio entre los episodios 1 y 143, hay que destacar en One Piece el caso de un personaje hasta entonces principal, Zoro. A partir del capítulo 53 su voz sería la de Daphnis Fernández, que se mantendría doblándole hasta la actualidad. ¿Por qué este cambio? El registro de Alfredo Gabriel Basurto era más apropiado para un personaje con menos edad, al igual que ocurriría cuando dobló a Don Flamingo. Sin embargo, con el crecimiento de la serie, Alfredo Gabriel Basurto, que era una de las voces principales del doblaje en latino, volvería a doblar un personaje de One Piece, en este caso al villano de Dressrosa, Don Flamingo. Sin embargo, no todo fueron cambios. Hay actores y actrices que permanecieron desde el principio con sus personajes y evolucionaron con ellos. Podemos destacar especialmente a Georgina Sánchez, Nami, Noé Velázquez Pedroza, Sanji, y Daphnis Fernández, Zoro, incluyendo las últimas películas y One Piece de Netflix. Temporada 2 y Arco de Arabasta. El anime tendría una continuación, titulado Arco de Arabasta, con los últimos episodios de la versión 4 Kids, que se empezarían a doblar 2011 por tandas en el mismo estudio que la primera temporada. En la empresa Candiani Dubbing Studios en el bloque Toonami, hasta que Toei Animation decidió quitarle los derechos de transmisión a 4 Kids desde el episodio 143, episodio 104 en la versión de 4 Kids, en todos los países donde 4 Kids distribuyó su versión, y con ello, la cancelación definitiva de su doblaje, la cual fue traída a Latinoamérica por Toei de las Américas, donde estaban en el episodio 52, numeración de la versión de 4 Kids, en Hispanoamérica en diciembre de 2006. Pese a que 4 Kids perdió los derechos, Toei de las Américas siguió distribuyendo la versión de 4 Kids por Latinoamérica hasta en 2017, y en el 2011 se dobló y emitió en México una segunda temporada basada nuevamente en la versión de 4 Kids, alcanzando hasta el episodio 104 episodios de subversión, y por lo tanto, terminando de doblar toda la versión de 4 Kids al español latino. Con el arco de Arabasta volvió a haber cambios de voces, la más destacada la de Luffy. Diana Pérez a partir del capítulo 52 dejaría de darle voz al personaje y daría relevo a Karina Altamirano. Otro caso llamativo fue el de Zoro. Nadie en el estudio pensaba en la repercusión que tendría este nuevo personaje. Sería Daphnis Fernández su sustituto, quedando así su voz unida al de Espadachín Peliverde. Les daba igual que fuera la voz de un personaje principal. Debieron pensar algo así como, total. Es para niños. ¿Quién se va a dar cuenta? Había que buscar pues a un reemplazo. Esto parecía el fin de One Piece en Latinoamérica. Por otro lado, Funimation había anunciado el 12 de abril de 2007 la adquisición de los derechos de One Piece para Estados Unidos, emitiéndose en Cartoon Network. Debido al gran éxito de One Piece, Funimation reeditó los anteriores episodios previamente doblados por 4 Kids, sin censura y con un nuevo doblaje. Tal fue el éxito en Funimation, que lanzaron la octava película de One Piece en Estados Unidos. En la versión de Funimation, no se cambiaron los openings y endings ni hubo cambio de banda sonora a diferencia de lo hecho por 4 Kids. One Piece en el Canal 5 de México. Pero volvamos a la serie. Tras el parón con la serie, entre 2005, 2008 y 2011 Canal 5 de México decide lanzarse, comprar One Piece y empezar a emitir la serie desde el episodio 1. Eso sí, esta emisión tuvo una enorme cantidad de censura, algo lógico si vemos lo que ocurrió previamente. Lógicamente no querían que volviera a ocurrir de nuevo la misma historia. Viendo que el fracaso volvía a ser arrollador, el Canal 5 de México decidió pagar el primer opening y ending que aún no se habían doblado y volvían los errores de traducción al tomar como base la traducción de 4 Kids debido a las prisas que tenía Canal 5 de México de tener todo lo nuevo doblado. Aún así, es de agradecer que el Canal 5 de mi país México apostara por One Piece y diera salida a la serie después del bloqueo que le hicieron. Películas de One Piece en latino. Una vez terminado el doblaje de One Piece de 4 Kids, surgirían las películas de One Piece. En esta ocasión quien pagaría el doblaje fue Netflix, que distribuiría la serie a partir de 2019, llegaría al streaming y más tarde a la televisión abierta a través de Azteca 7 de México. La saga de Arabasta. Los piratas y la princesa del desierto, One Piece Film. Strong World, Z, Gold, Escampida y Red.
En lo que, al reparto de voces, casi todos los personajes mantendrían su voz salvo Luffy. En esta ocasión la nueva voz de Luffy sería Ayari Rivera únicamente para One Piece Gold. Live action de One Piece en latino. Tras la finalización de One Piece de 4 Kips, vendrían muchos años sin nada de One Piece, pero en 2023 apareció One Piece Live Action, una versión live action de One Piece eliminando los capítulos de relleno en acción en vivo, así como la mejora de resolución y color, escenas, nuevos efectos de sonidos, una nueva banda sonora. ¿Llegará el live action de One Piece hasta el arco de Wano? Eso solo el tiempo lo dirá. One Piece redoblaje latino en Netflix. Y llegamos a la actualidad con el redoblaje de One Piece. Con el redoblaje de One Piece de Netflix la polémica ha estado servida, pero, vayamos por orden. One Piece de Netflix se estrenó el 20 de febrero de 2019 en el streaming de Netflix. El director de doblaje y el ajuste es Arturo Castañeda, aunque con One Piece de 4 Kips existían los problemas de traducción y censura, con One Piece de Netflix ya no, la traducción es fiel y se han corregido todos los errores del pasado como por ejemplo las famosas frutas malditas, Trace etc., pero ahora tenemos otro problema. En Latinoamérica hemos tenido 2 doblajes. El iniciado por Arturo Castañeda y el continuado por Patricia Acevedo. Desde el principio la emisión de One Piece en Netflix ha sido muy buena, sin censura, con ending y avances. Los capítulos hasta la saga de Marineford que hasta hoy existen se doblaron íntegros desde hace poco así como los avances. Cambio de voz de Luffy en latino. Pero, el doblaje de One Piece en Netflix, como he dicho al principio, ha estado marcado por más temas, como por ejemplo el cambio de voz del personaje de Luffy. El último Luffy fue Ayari Rivera en la película One Piece Gold, pero a partir del capítulo 1 de One Piece de Netflix sería Millena Mendoza quien se encargaría de dar voz al protagonista. ¿El motivo? Nunca se ha determinado un motivo fijo. Desde el estudio se dijo que fue por problemas de disponibilidad de Rivera, Rivera lo negó. Fuera por una cosa u otra, algo que realmente parece que los fans nunca sabremos al 100%, es que la voz cambió y tras 5 sagas y 7 películas Millena Mendoza se ha hecho un hueco y ganado el cariño de los fans convirtiéndose en el nuevo Luffy. Otro de los cambios significativos en One Piece de Netflix fue la voz de Usopp del anterior doblaje, pero, aquí fue por decisión del propio actor de doblaje, Pepe Carabias, que se retiró del doblaje por lo que se debió buscar un sustituto y ese fue Alejandro Orozco. One Piece en la actualidad en Latinoamérica. One Piece Live Action en latino contó con la misma dirección de Arturo Castañeda, mismo estudio y casi el mismo reparto de personajes. En esta ocasión Millena Mendoza no volvió para doblar a Luffy en el live action, por lo que el mexicano Iñaki Godoy, el mismo que interpretó a Luffy en live action, se autodobló en latino. Y en cuanto a la serie live action fue un total éxito, en la plataforma de Netflix. En los próximos meses se estrenará la saga de Marineford, ¿se repetirán los equipos de doblaje de hasta ahora? Es lo más probable, pero eso lo conoceremos próximamente. El doblaje de One Piece en Latinoamérica, tenemos que ser sinceros, no fue el mejor por su traducción y censura, pero, con sus errores y sus virtudes, todas esas voces y diálogos están en nuestra memoria y han sido parte de nuestra infancia y además, en la actualidad no podemos decir lo mismo, ahora sí que tenemos una traducción a la altura y un equipo de actores y actrices de 10, así que digan lo que digan algunas personas sobre nuestro doblaje, siempre estaremos orgullosos de él y ahí